pasado 1 de mayo, la Aeronáutica Civil informó que una avioneta que cubría la ruta Aracuara-San José del Guaviare se había declarado en emergencia por una aparente falla en el motor. Esta es una noticia muy importante que nos llena de esperanza a los colombianos. Anuncio del presidente de Colombia, una alegría para todo el país, dice, aparecieron con vida los 4 niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana. Estaban solos, no habían sido, ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total, digamos, que quedará en la historia. Un milagro en la selva colombiana, un milagro de la selva, ¿acaso? Tenemos que hablar, por supuesto, de esta historia que recorre el mundo, la historia de 4 chiquitos que hicieron que pasáramos de la Operación Esperanza a la Operación Milagro, al operativo Milagro. Se ha dado, en efecto, un hecho de esas características. Recuerden ustedes, una aeronave que se estrella en la selva, mueren todos los adultos a bordo y empiezan a buscar a 4 niños que no aparecían. Recuerden ustedes, habían encontrado la avioneta del siniestro, pero no habían encontrado a las criaturas. Escuchen las edades, de 13, 9, 4 y 1 año. 11 meses tenía la más chiquita cuando se perdió. Fueron encontrados con vida. Sobrevivieron 40 días en la selva. Por supuesto, las imágenes son verdaderamente impactantes, quizás la más resonante, la que veíamos ahí en el tuit del propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, que recuerden ustedes, protagonizó un verdadero papelón cuando anunciaba semanas atrás que habían encontrado a las criaturas y los equipos de rescatistas no estaban con ellos. Pero finalmente el mejor desenlace sucedió, encontraron a las criaturas con vida, su familia desde ya absolutamente eufórica. El abuelo decía ayer, las palabras no alcanzan, agradecer no alcanza, por supuesto, porque ¿qué sucedió? Hubo más de 120 efectivos de las fuerzas militares y de equipos especializados trabajando para esto, para que llegaran, como ustedes ven en la imagen, estas criaturas que por supuesto han sido puestas a resguardo, con seguimiento médico, han pasado realmente una situación muy pero muy extrema en selva cerrada, selva virgen, selva hostil. También, además de los efectivos de las fuerzas, participaron integrantes de comunidades indígenas que fueron absolutamente claves para encontrar a estas criaturas y entender el territorio. Territorio hostil sí los hay. Las imágenes de los abrazos de los familiares, periodistas, colegas que han estado trabajando allí, que también se los veía lógicamente eufóricos por esta noticia que pone a Colombia en los titulares del mundo. Y en esta ocasión, por algo luminoso, por algo milagroso. Muy pocas veces en nuestra América Latina, lamentablemente, tenemos historias de estas características para contar, porque por supuesto se dan muy pocas veces historias así, pero porque generalmente tenemos que hablar de una América Latina diezmada por la violencia, por el avance del crimen organizado en muchos de estos territorios. Y ahora tenemos para contar una historia milagrosa, una historia que tiene protagonistas, que tiene derivaciones y que tiene desde ya a una familia agradecida y protagonista también de un verdadero milagro. Vamos a escuchar al tío de los chiquitos después de que se producía este encuentro. Pues para nosotros fue una alegría porque pues esto es algo que pues nosotros nunca pensábamos que iba a encontrarlo así tan tan bueno, porque o sea sí se acabaron, sí, pero ellos tiene todos los sentidos completos, sí.
Entonces, pues de todas maneras agradecer a ustedes también. ¿Ellos comieron fariña? Sí, sí, ellos, pues ahí, digamos, cuando se accidentó el avión, sacaron una fariñita y con eso ellos sobrevivían. ¿Usted siempre creyó que estaban vivos? ¿Siempre? Sí, y ya, después que se le acabó la fariña, pues comenzaron a comer pepa. ¿Cómo fue eso? Pues para nosotros fue una... Seguramente habrá muchas lecciones de supervivencia, de resiliencia, muchas lecciones para aprender de esta historia. Juan Camilo Cortés es periodista de Noticias Caracol de Colombia, está ya en contacto con nosotros. Muchísimas gracias por atendernos, Juan Camilo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Carolina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, me llamó la atención esa introducción que usted le daba a la noticia, y es que pasó de llamarse Operación Esperanza a Operación Milagro. Permítame explicarle el contexto de por qué Milagro. El comando que utilizaron las fuerzas militares al momento de encontrar a los 4 menores después de esos 40 días de búsqueda en medio de la espesa selva entre los límites del departamento del Guaviare y el Caquetá, fue Milagro. Y esa señal llegó hacia las 5:15 de la tarde por los radios de los comandos y del comandante de la operación. Empezó a sonar con un tono de euforia por parte de un comando: milagro, milagro, milagro. Usted resaltaba el antecedente que existía acá. El presidente Petro escribió un tuit en días anteriores donde supuestamente los habían encontrado y no fue así. El comandante le responde: ¿seguro? Y el comando le reafirma diciendo: milagro, milagro, milagro. Seguro, mi comandante, milagro. Eso fue lo que ocurrió hacia las 5:15 de la tarde cuando hallaron a los 4 menores. Leslie Mucutuy, de 13 años, Soleini Mucutuy, de 9 años, y en Noriel Ronoque Mucutuy, de 4 años, y Cristin Nerimán Ronoque, de 1 año. Los 4 miembros de la comunidad indígena Huitoto, y pues obviamente nuestro país está lleno de euforia y muy conmovidos al momento de recibir ayer la noticia aquí hacia caída la tarde. Mira, ¿sabés lo que pensaba, Juan Camilo? Que tu país es conocido por un género literario que es el realismo mágico. Yo creo que esto es magia realista, porque es realmente impresionante la dimensión mágica que tiene también esta historia. Escuchaban las palabras del presidente Petro decir: la selva quiso, ¿no? Y la manera en la que muchas de estas comunidades se relacionan con esa naturaleza, para nosotros muy hostil, impensada, imposible de abarcar, pero para algunas de estas comunidades una fuente, digamos, de vida, ¿no? Porque en definitiva eso es también la selva. Le voy a contar una anécdota, Carolina. Yo tuve la oportunidad de hablar con Fidencio Valencia, que es el tío abuelo de estos 4 menores, en medio de esa búsqueda, esa intensa búsqueda, en medio de esos 40 días que duró pues la operación Esperanza para dar con el paradero de estos 4 menores. En esa entrevista, el abuelo me relató que Leslie, la hermana mayor, que es el gran personaje también de esta jornada, tuvo a su cargo durante 40 días a un bebé que entró a la selva y se perdió en la selva de 11 meses y hoy salió con 1 año de edad, es decir, cumplió años en la selva. Y en Noriel, que tenía 4 años, y a Soleini, que tenía 9 años. Y lo que me explicaba don Fidencio es que la hermana mayor no era la primera vez que se perdía en esta selva. Me decía: mire, Juan Camilo, entienda usted que la hermana está en una edad de adolescencia y comete rebeldías. Y en medio de esas rebeldías era que se escapaba a la selva y duraba más de 2 días en la selva. Y volvía cuando tenía hambre a casa y volvía por comida. Entonces, lo que usted dice, y me gusta ese símil y esa comparación que usted usa, el realismo mágico, una historia, pero que terminó siendo afortunadamente verdad, y que los 4 niños, cuesta creerlo, pero fueron encontrados con vida.
Bueno, sin dudas, Leslie es un personaje absolutamente central. Hablabas vos de esta figura de liderazgo que muchas veces emerge en estas situaciones muy, muy extremas, historias cinematográficas. Pienso en los chiquitos de la cueva de Tailandia, pienso en los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Esta es una historia que está a la altura de esos milagros, ¿no? Y en este caso con algunos, te diría, aditamentos que la hacen más milagrosa, ¿no? La edad de las criaturas, que hay un bebé involucrado, una bebé involucrada. Sin dudas, me imagino, esta figura de la hermana mayor debe estar acaparando mucha, pero mucha atención hoy en los medios, ¿no? Exactamente, hoy están en el Hospital Militar de Bogotá, ya se encuentran allí. Yo quiero resaltar la labor de las fuerzas militares. Se notó con hechos que la Operación Esperanza tenía un protocolo claro al momento si esos 4 menores eran encontrados, porque en tiempo récord los 4 menores fueron valorados en la selva, segunda valoración en San José del Guaviare, y ya en la misma madrugada los niños estaban en el Hospital Militar de Bogotá, donde hoy, en contados minutos, se espera que llegue el presidente Petro allí y los visite. Usted decía los componentes de esta historia. Permítame decirle algo. Usted nombraba el componente violencia. Es que esta historia tiene de todo. El vuelo en el cual pues lamentablemente termina accidentado en las selvas del Guaviare, ese vuelo de la aeronave tipo Cessna 206, matrícula HK2803, iba con 7 ocupantes. Ese vuelo iba con la madre de estos 4 menores, Magdalena Mucutú, y lamentablemente falleció fallada sin vida en el lugar del siniestro. El piloto también, Hernando Murcia, y Hernán Mendoza, que era un líder indígena. Los 4 adultos murieron. En el momento que hallan la aeronave, pues no encontraron a los 4 menores. Y esa empezó a ser la pregunta durante 40 días. ¿Dónde están? Y fueron hallados, para que usted se haga una idea, en un mapa, 5 kilómetros alejados del siniestro. Y yo le quería mencionar también otro componente, ese componente de violencia. Ese vuelo se da porque en esa zona hay presencia de grupos armados ilegales, más precisamente de las disidencias de las FARC, donde en este momento hay un cese al fuego roto. Los niños, el papá consigue ese vuelo para que los 4 menores escapen y su madre escapen de las amenazas de las disidencias de las FARC, de ese grupo armado ilegal. El vuelo termina accidentado y terminamos en lo que vamos hoy, en una operación Esperanza llena de pistas también, que es lo que hace un poco el tono novelesco de esta historia, porque resulta también un biberón, una de las pistas, por ejemplo, que fue hallada por el perro Wilson, un perro rescatista que está perdido hoy, que hoy ocupa también una parte de la noticia. Hoy la pregunta que nos hacemos son 2, principalmente ¿cómo están los menores y dónde está Wilson? El perro que encontró esa primera búsqueda para mantener ese nombre intacto de la operación, la Operación Esperanza. Carolina. Ejército Nacional de Colombia tuitea lo siguiente: la búsqueda no ha finalizado. Nuestra premisa, ninguno se queda atrás. Los soldados continúan la operación para encontrar a Wilson. Wilson, el perro que ha sido absolutamente clave también en esta búsqueda. Una historia que tiene todos los componentes, es imposible no conmoverse. Y pensaba, Juan Camilo, mientras te escuchaba, ahora vamos a escuchar la palabra de una de las autoridades de las fuerzas allí en Colombia. Pensaba mientras te escuchaba que esta historia es Colombia por todos lados. Es todas las capas de Colombia. Es lo mejor de su gente, es también los flagelos que arrastran durante años. Esta historia cuenta a Colombia toda. Cuenta a Colombia toda. Vamos a escuchar... Sí. Vamos a escuchar la palabra de una de las autoridades del ejército hablando sobre, por supuesto, esta Operación Esperanza que devino en Operación Milagro. De todo el pueblo colombiano, con este verdadero milagro que hemos
conocido en la noche de hoy el rescate con vida de los 4 menores, gracias a una persistente labor de búsqueda incansable, infatigable, tanto de comandos de las fuerzas militares, comando de operaciones especiales, toda la acción de la Fuerza Aérea en la ubicación de los sitios posibles en los que pudieran encontrarse las comunidades indígenas Xiona y Araraquara, a las que también agradecemos todo el país, agradecido con los indígenas Xiona y Araraquara, con nuestras fuerzas militares. Compartimos pues esta alegría de hoy. Compartimos la alegría de hoy con las fuerzas militares, pero también con las comunidades indígenas, decía el ministro de Defensa colombiano. Juan Camilo, a ver, te quiero dar el cierre a vos también, hablando sobre lo que se espera para los próximos días, ¿no? Los niños están, entiendo, bajo supervisión médica, tienen que estar bajo supervisión médica porque han estado expuestos a situaciones muy, pero muy apremiantes. Después, ¿qué se espera? Me imagino que hay un aluvión también de medios del mundo queriendo llegar a esta historia, ¿no? Sí, veíamos portadas del diario The New York Times, CNN, por ejemplo, muy pendientes de la historia. Y obviamente los medios de comunicación también, entendiendo el contexto, son menores de edad, pero pues acaba de haber otro capítulo, Carolina, y es cuando Leslie hable, la hermana mayor, y nos cuente cómo fueron esos 40 días, si ese día, pues ojalá que ella narre y relate los hechos que se presentaron en la selva se da. También puede haber la decisión que es totalmente respetable. Acá hay consecuencias psicológicas que dejan 40 días de pérdida al interior de la selva, pues que es entendible que no hable. Pues, ¿qué se espera en los próximos días? Hoy pues se espera que permanezcan en el hospital militar, que sean valorados. La primera valoración, fuentes de fuerzas militares dijeron que se encuentran desnutridos, fueron encontrados con algunas picaduras, pero lo que implican 40 días de búsqueda en esa selva, pues dentro de todo los niños están muy bien. Se espera que en los próximos minutos llegue el presidente Gustavo Petro a visitarlos también, y por supuesto esperar con mayor claridad cuál es la situación de salud de los niños, e imagina uno ya el encuentro con sus familiares. Se dio un poco más temprano el encuentro con su tío abuelo, que también salió a hablar, Fidencio Valencia, ese abuelo que nos relataba que Leslie se perdía, y pues estamos a la espera de qué resta, si esos 4 menores pues van a hablar, si Leslie va a hablar, pues eso todavía no se sabe. Bueno, a ver, el presidente fue a visitar a los chicos al hospital, ahí estamos viendo la imagen, este es el hospital militar, ¿verdad, Juan Camilo? Sí, ese es el hospital militar. Estábamos aguardando por la visita del presidente. Sí. El presidente, pues esta mañana, él, recordemos, llegó de La Habana anoche. Sí. Él estaba firmando el cese al fuego bilateral con el ELN. Aterriza en Colombia, da la noticia y hoy se espera, ya fue el ministro de Defensa, Iván Velázquez, entregó un primer parte y pues estamos aguardando por el encuentro entre el presidente Petro y los 4 menores. A ver, Juan Camilo, no puedo dejar de pensar en todo lo que se juega de Colombia en esto. Digo, repito, esta historia cuenta Colombia, un presidente que viene de firmar un acuerdo que es el acuerdo número ya no sé cuánto, por el cese de la violencia con los grupos armados que siguen operando en distintos territorios y siguen teniendo control de los territorios, trasfondo también de esta historia y del viaje de esas criaturas, y se produce este milagro, ¿no? ¿Cuántas emociones cruzadas? Me imagino para ustedes, ya casi te lo pregunto no como colega, sino como colombiano, colombianísimo por lo que veo por tu acento, Rolo, me imagino, bogotano. Qué emocionante, ¿no? Lo que están viviendo es un montón de emociones juntas. Son muchas emociones.
yo le voy a contar la infidencia que vivimos aquí en la sala de redacción. A ver. Y fue lo que hace, pues, lo que hacemos nosotros, los periodistas, y es confirmar la noticia. Llegó un primer mensaje de que el primer mensaje, recuerdo muy bien, decía: fuentes de fuerzas militares confirman que encontraron a los 4 menores con vida. Y empieza la sala de redacción a llamar a los generales y decir si es cierta la noticia. El general nos decía un general, los tenemos, no te lo puedo, pero tampoco te lo puedo confirmar porque estamos esperando a que el presidente Petro aterrice de La Habana y el encargado de dar la noticia es él. Otros generales se animaban a más y decían: sí, cuéntenlo, hay que contarlo ya, los tenemos, estamos con los 4 menores. Obviamente el presidente Petro desde el avión comprende todo esto, esta euforia que había en Colombia, y la primera señal ya para lanzar la noticia e informársela al país también fue ese tuit del presidente Petro con esa foto en la selva de los 4 menores y donde se ve que ya se encuentran con el comando y con las organizaciones indígenas, que aquí toman un papel fundamental. Las organizaciones indígenas se unen a la búsqueda con las fuerzas militares y obviamente esto ayuda un poco porque son los que conocen también las características del terreno. No estoy diciendo con esto obviamente que las fuerzas militares no lo conozcan, se lo conocen al derecho y al revés. Es más, nosotros sacamos un informe de cómo eran esos días de búsqueda. Y para que usted se dé cuenta, Carolina, todos los componentes que implica esta noticia, esa búsqueda no solo implicaba ir detrás de los 4 menores, sino también, y se lo voy a aterrizar así de sencillo, en la noche hacer guardia, porque era un territorio también, como le decía, que tenía presencia de las disidencias. Claro. Entonces, implicaba una operación de seguridad y una operación de búsqueda. De rescate, claro. Así de grandes y así de admirados estamos nosotros por las organizaciones indígenas y por nuestras fuerzas militares de Colombia, que tenemos todo el orgullo del mundo hoy. Sí, y repito, esto es selva cerrada, selva virgen, o sea, acá ni siquiera, por lo que estoy viendo en las imágenes, corregime si estoy equivocada, Juan Camilo, me ha tocado trabajar en la frontera colombo-venezolana y también en Darién. Por lo menos en esos territorios hay trocha, ¿no? Que es camino de selva, que aún así es peligrosísimo, pero acá ni siquiera hay trocha hecha, no hay ni siquiera camino verde, es selva cerrada. Esto es selva virgen, Claro. exactamente. Esto es selva que implica un pocotón de enfermedades, muchas enfermedades. Es que el miedo acá era, los niños están enfermos, los picó algo, Claro. los mordió algo, están secuestrados. Es que esas eran las teorías, pero las huellas, por ejemplo, lo que lanzaban las pistas, esas huellas que empiezan a encontrar, es que los niños seguían solos, porque las huellas eran de niños y no de mayores de edad. Entonces, el comandante de la operación lanzaba esa tranquilidad. Mire, para que usted se dé una idea, en la noche usted no alcanza a ver la persona que está a 1 metro suyo. No. Es tal la característica de esa selva y además que todos los días pues llueve. También son las difíciles condiciones de esa selva entre el departamento del Guaviare y el Caquetá. Déjeme repasar las pistas, Carolina, porque yo sé que este relato también les va a sonar un poco fascinante. La primera pista fue un biberón, como les decía, que encontraba Wilson. Empezaron a encontrar pañales. Después encontraron un sitio de descanso con tijeras y empezaron a encontrar también huellas por parte de los niños. El relato es realmente fascinante y esas pistas novelescas. Bueno, y tu crónica ha sido impecable, Juan Camilo. Muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Ha sido muy amable. A ustedes, Carolina, muchas gracias. Buenas tardes.